Pues antes de dar inicio al estudio, quiero dar la bienvenida a quienes nos acompañan por primera o segunda vez. Son muy bienvenidos. Qué bueno que Dios nos concede la oportunidad de estar juntos y poder estudiar su palabra y conocer más y más de su amor incalculable por cada uno de nosotros. Vamos a abrir juntos la Biblia en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 8. Mateo capítulo 8, versículo 5 en adelante. Dice la Escritura: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Vale la pena decir que aquí vamos a estudiar tanto la narrativa que hace Mateo, como también lo que nos enseña el Evangelio de Lucas. Y nos vamos a encontrar aquí con lo que pareciera ser un poco de discrepancia. ¿Por qué razón? Porque Lucas es mucho más detallista en cuanto a quienes le salieron al encuentro a Jesús pidiéndole que fuera a ayudar al siervo de este centurión, mientras que en el Evangelio de Mateo se nos dice que es el centurión quien va a Jesús a pedirle esta gran obra de misericordia. Pero la realidad es que no hay ninguna discrepancia. Lo que pasa es que en el caso del evangelista Mateo, él había vivido y trabajado como funcionario de Roma, conocía los protocolos de Roma y sabía exactamente que cuando una autoridad enviaba a mensajeros a algún otro lugar, a alguna otra ciudad, enviaba mensajeros para pedir alguna ayuda o a dar un mensaje, es como si el mismo funcionario de Roma hiciera acto de presencia delante de quien recibía ese mensaje. Por lo tanto, la manera en la que Mateo nos está redactando el Evangelio nos hace saber que es de propia voz del centurión que se recibe este mensaje para Cristo, ¿de acuerdo? Para que no vayamos a pensar que son discrepancias bíblicas, porque el Evangelio de Lucas nos narra que son unos ancianos los que van a pedirle el favor a Jesús, ¿de acuerdo? Efectivamente son ancianos, pero son ancianos de los judíos que son enviados por el centurión romano. Para Mateo es un acto protocolario, es decir, es voz del mismo centurión, y por esa razón dice: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Vamos al Evangelio de Lucas para que nos narre este mismo contexto el evangelista Lucas. Lucas capítulo 7, versículo 1 en adelante. Dice la Escritura: después de que hubo terminado todas sus palabras, el pueblo le oía, entró en Capernaum. Versículo 2. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, ya aquí nos hace saber cuál era el estado de afectivo que tenía el centurión para con este siervo. Dice: el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Vemos cómo lo narra Mateo y dice que está muy mal, está atormentado, ¿sí? Pero el evangelista Lucas nos da detalles mucho más específicos de esta situación. Mateo lo ve como lo que fue un funcionario de Roma, que no es tan detallista, pero Lucas sí es muy detallista. Y nos dice que estaba enfermo y a punto de morir. Y entonces este centurión le preocupaba mucho el estado de salud de este siervo. Ahora,
llama mucho la atención un detalle. No es muy común que un romano se preocupe tanto por un judío, porque finalmente los romanos son los invasores de las tierras judías y menospreciaban a los judíos, ¿sí? Los hacían menos, y entonces llama la atención este estado de ánimo del centurión, que desea que su siervo sea sanado. Y nos dice la Biblia aquí: cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. ¿Qué habrá oído el centurión que tiene el atrevimiento de pedirle a unos judíos, a unos ancianos judíos, que vayan a Jesús? ¿Y qué tan importante es el amor que tiene este centurión, el respeto que tiene este centurión por la religión judía, por los judíos, específicamente ahí en Capernaum? Porque le da lugar a los ancianos. Él era, el centurión, era un comandante que estaba a cargo de cuestiones administrativas y militares en una ciudad. Tenía a su cargo normalmente entre 80 y 100 soldados. Ese era el rango de un centurión. Un centurión podía servir como un funcionario administrativo, no solamente desde un punto de vista militar, sino también desde un punto de vista administrativo. Y entonces administraba la paz y la tranquilidad entre los de Capernaum, lo mismo que cuidaba de la seguridad de la población o del pueblo a través de los soldados. Así que no estamos hablando de un personaje X pidiendo un favor X a Jesús. Estamos hablando de un alto funcionario. De hecho, no sabemos si quizás sea el que tenga mayor rango como funcionario de Roma en Capernaum. Sin embargo, está muy consciente y es muy respetuoso, y eso es algo que llama la atención, de que los judíos amaban y respetaban sus tradiciones, y él también las respetaba. Y entonces lo que hace es pedirle a unos ancianos, porque él sabe que es romano, y no era muy común que un maestro, un rabino, acudiera al auxilio bajo la petición de un romano. Eran los invasores, eran los malos, y por lo tanto no era algo sencillo que un rabino tuviera la disposición de ir si el romano se lo hubiera pedido. Es más, el romano tenía la autoridad para exigirle a Jesús que estuviera ahí. Él podría haberlo pedido de esa manera, el romano. Él pudo haberle dicho: ¿sabes qué? Vayan y tráiganme a fulano de tal, porque quiero que ayude a mi siervo. Pero no lo hace de esa manera. Y eso es algo que necesitamos aprender todos nosotros. Podemos sentirnos, o podemos tener un alto cargo, o podemos tener una profesión, podemos tener una maestría, un doctorado, podemos tener logros académicos muy grandes, podemos ser empresarios, como sea. Pero la manera en la cual nos enseña este centurión que se deben de pedir las cosas a Dios es a través de la humildad y de la sencillez, ¿sí? No podemos exigirle a Dios que haga algo como si estuviéramos nosotros haciendo algo bueno. No podemos pedirle a Dios o exigirle que haga algo a nuestro favor si no sabemos hacerlo y pedirlo de manera correcta, de manera que realmente pueda nuestro corazón acercarse a Dios. Este centurión se acercó de la manera correcta, no a través de una exigencia, aunque podía haberlo hecho, no a través de una demanda pública, como pudo haberlo hecho. No, lo hace quitándose de la ecuación él mismo. Este centurión se quita de la ecuación y manda a los ancianos, a los que tienen autoridad religiosa. Entre rabinos se entenderían mejor. Y entonces dice la Escritura: y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud. Nuevamente llama la atención la manera en la cual estos rabinos, estos ancianos del pueblo de Capernaum, le piden a Jesús la ayuda para que pueda ir a sanar
al hombre, al siervo de este centurión, lo pide con solicitud, con insistencia respetuosa, es lo que nos dice. Cuando tú quieres algo, cuando tú necesitas algo, lo pides, pero no lo pides como quien exige, sino lo pides con perseverancia, que no es lo mismo que con exigencia. Tú puedes llegar y pedirle a alguien, oye, ayúdame a trabajar en esto. Si es a lo mejor alguien que trabaja contigo como tu empleado, muy probablemente tengas la autoridad para poderle exigir que trabaje de tal o cual manera. Pero si es un socio, no puedes pedirle como si fuera un empleado, porque es un socio, porque están de igual a igual, ¿sí? Los dos tienen inversiones, los dos tienen cosas que hacer en esa actividad, etcétera. Es de igual a igual, no se lo puedes exigir de la misma manera. Y entonces aquí los ancianos, de manera respetuosa, como dirigiéndose a alguien igual o superior, son solícitos, le piden las cosas por favor, no como con exigencia, no como quien tienes que hacer esto, Jesús, sino como quien anhela que haya una respuesta de manera respetuosa. A veces nosotros, ¿cómo tratamos a Dios? Es que me tienes que ayudar. ¿Por qué? ¿Porque tú eres Dios? ¿Y yo qué he hecho? ¿Yo quién soy delante de ti? ¿Por qué tendría Dios que escucharnos si no nos acercamos a Él de manera sencilla y humilde, respetuosa? Sí me doy a entender. Dios no tiene ninguna obligación con nosotros. Ya nos dio nuestras capacidades y habilidades para poder desempeñar distintas formas de salir adelante en la vida. ¿Por qué exigirle? La Escritura nos dice que el centurión pide a estos ancianos que acudan para poder interceder por él, para poder pedir con solicitud, diciéndole, es digno de que le concedas esto. ¿Cuál fue el argumento de los judíos, de los ancianos? El centurión es alguien digno. Wow. Que una persona que está bajo el dominio se refiere así del imperio, de los dominadores, que se refiere así es porque estos judíos estaban agradecidos. Capernaum tenía una libertad religiosa muy especial, a diferencia de muchas otras ciudades. El administrador o el centurión de esa ciudad respetaba la religión judía, les permitía desempeñar sus actividades de manera normal. Y entonces dice, es digno de que le concedas esto. Versículo 5, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. ¿Por qué es digno? ¿Cómo demostró este centurión que amaba estar ahí? Que amaba a los judíos, aunque ellos eran los invasores. ¿Cómo lo demostró? Les construye una sinagoga y les permite realizar sus actividades religiosas de manera tranquila. Por eso les construye una sinagoga, ¿no? Ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Cuando Jesús escucha esto y la manera tan respetuosa de que el invasor no me exigiera, sino que me pidiera por medio de los judíos, eso es respeto, acude a la ayuda a Jesús. Amado, amada, cuando quieras y anheles que Jesús haga algo en tu vida, hay que saber cómo pedirlo. Hay que saber que Él sí nos escucha, pero nos escucha como cuando tenemos necesidad real, no con exigencia ni con soberbia, sino cuando en verdad necesitamos ser transformados, ser ayudados. Él sí ayuda, sí responde. Y fue con ellos. Pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos. Aquí ya no son los ancianos, ya iba Jesús caminando hacia la casa
del centurión. Aquí ya no son personas ajenas, aquí son amigos los que el centurión le pide que vayan a Jesús. Nuevamente llama la atención el respeto que muestra. No es dile al mensajero, dile al criado, dile al siervo, no, manda amigos, personas de confianza, personas en las cuales poder o creer que se tiene algo de amor y afecto. Hay unos amigos que van y diciéndole, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Amado, ojalá y Dios nos conceda hoy entender el lugar en el corazón que tenía este centurión. Él no se sentía digno de ser ayudado. No creía que otros le debieran algo a él. Él se muestra a sí mismo como alguien necesitado, inclusive por debajo de Jesús y de los judíos. Es alguien que se sabe necesitado, que se sabe pecador, y por lo tanto entiende que Jesús no entraría a su casa porque es un pecador, porque sabe que su vida está mal, que ha tomado malas decisiones. Y amado, hay personas que toman una mala decisión y de inmediato buscan que parezca una decisión justa. No, es que sí, yo robé, pero por esto. Es que sí hice esto, pero fue por esto. Como si hubiera alguna justificación. Imagínate aquella persona que le roba el bolso a alguien y luego cuando lo atrapan dicen, sí, pero era porque tenía necesidad de esto, de aquello. Oye, le robaste a una persona sus 15 días de trabajo. Y dices, ¿qué ha justificado? ¿Cuántas veces se necesita robar para convertirse en ladrón una persona? Una sola. No más. Por lo tanto, este romano sabía que era invasor, sabía que no tenía ninguna posibilidad real de sentirse como a la misma altura, ni siquiera para que Jesús entrara bajo su techo. Ahora imagínate que hoy en día te encuentras lugares donde haciendo un rezo le piden a Jesús que entre a su corazón, como si su corazón estuviera listo. El centurión ni siquiera quería que entrara bajo su techo. Y hoy en día pareciera que la relación entre Dios y el ser humano tiene que estar basada en lo que yo quiero, no en lo que Dios quiere. No es así, amado. Mi relación con Él debe ser en función de lo que Él quiere, no de lo que yo quiero. Este centurión tenía la humildad de decir, ni siquiera es digno de que entres a mi techo. Ah, pero ¿cómo somos buenos para exigirle a Dios, verdad? Debes de hacer esto, debes de hacer aquello, me tienes que ayudar de esta manera. Porque si no me voy a enojar contigo y no te voy a creer en ti. Perdón, como si Él tuviera alguna necesidad de que creyéramos en Él. Somos nosotros los necesitados. Somos nosotros los que requerimos su salvación, su ayuda. Él no nos necesita, nosotros a Él sí. Por lo tanto, mucho nos haría bien que en lugar de llegar o pensar como quien exige, o como quien tiene una obligación a otra persona, pudiéramos llegar con Jesús diciéndole, no soy digno siquiera de que me escuches, pero ayúdame. No lo merezco, no he hecho nada bueno para merecerlo. ¿O alguien se cree bueno como para poder acercarse a Dios? ¿Tiene cosas limpias en su vida? ¿Tiene su corazón limpio como para acercarse a Dios? Por lo tanto, más bien debemos de decirle, Señor, si quieres, ayúdame. Ten misericordia de mí y ayúdame. No lo merezco, no he hecho nada bueno para merecerlo, pero sé que puedes ayudarme. Solamente posa tu mirada en mí. Solamente di la palabra y será hecho. Eso es todo. Pero no soy digno de que entres bajo mi techo, Señor. Muchas veces queremos que las cosas funcionen en nuestros hogares, con nuestros padres, con nuestros hermanos, con nuestras hermanas.
y le exigimos a Dios, entra en mi techo. Oye, mejor es si Él quiere, ¿no? Más aún, ni siquiera soy digno de que entre. Di la palabra y será hecho, Señor. No soy digno de que estés en mi presencia, de estar yo en tu presencia, Señor. Continúa diciendo la Escritura, versículo 7, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Ni aún me tuve por digno de venir a ti. ¿Sabes por qué no fue el centurión en persona? Porque no se sentía digno de llegar con Jesús. O sea, manda a los ancianos, no porque no quisiera ir, sino porque sabía que estaba lleno de malas decisiones y de maldades. Porque tenía sangre en sus manos, sangre judía. Era un centurión romano, era militar, y no son gente amable que te pide las cosas, pásele por favor, no. Es una persona acostumbrada a la rudeza, al me obedeces porque yo tengo la espada. O sea, no era cualquier persona. Sangre tenía en sus manos, ¿sí? Y no se sentía digno. No creía que otros le debieran. Él sabía que no era digno ni siquiera de estar en su casa, ni de acercarse él mismo a Jesús. Si alcanzamos a ver la humildad de este centurión, siendo que tenía armas a su cargo, él sí podía dar una orden y se crucificaba a alguien, y se le hacía sufrir. Pero no lo hace de esa manera. Muchas veces nos acercamos a Dios de manera incorrecta, de manera inadecuada. Por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. ¿Había humildad en este hombre? Sí. Solamente di la palabra a Jesús. O sea, el centurión no era que no quisiera que Jesús entrara a su casa porque estaba su casa desordenada, no. No era que Jesús no quería que entrara a su casa porque no quería que Jesús fuera a ser contaminado. Él se sabía malo, no había bondad, él sabía que no había bondad en él. O sea, el centurión no estaba jugando, sabía que no era una buena persona y que no merecía la ayuda. Eso sabía el centurión. Yo no soy una buena persona y no merezco ayuda, Señor. Pero si quieres, di la palabra y mi siervo sanará. Sí. Dice la Biblia en el versículo 8. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. O sea, él podía y tenía con qué exigir, pero no lo hace de esa manera. Y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo hace esto y lo hace. ¿En qué se concentró lo único de fe que tenía? Lo único de fe que tenía para que su siervo fuera sanado, en la autoridad de Jesús. Una autoridad que él entendía, porque él le pedía a un soldado, haz esto, y sabía que el soldado estaba obligado a ir y hacer lo que él pedía. Él no dudaba de que su palabra tenía el suficiente poder para generar una acción en sus soldados. Él no dudaba que su palabra tenía suficiente fuerza para pedirle algo a sus siervos y que sus siervos reaccionaran e hicieran lo que se les pedía. Aquí vemos que él se ve indigno, pero ve completamente digno a Jesús. Digno de toda gloria, digno de toda autoridad. Es decir, él se descarta a sí mismo, él no se pone del lado como si yo fuera bueno, como si yo tuviera algo a mi favor. Él se coloca fuera y le da toda la autoridad a Cristo. Y lo entiende así. Solamente con que digas la palabra será hecho.
¿Su fe sobre qué descansó? ¿Sobre qué era bueno? No. No descansó sobre el hecho de que él fuera romano, no. Él no descansó sobre estas cosas. Su fe descansó sobre el hecho de que Jesús tenía autoridad. Y él tiene autoridad todavía hoy. Y él puede hacer lo que él desee sobre cada uno de nosotros, pero nosotros necesitamos acercarnos a él como el centurión. ¿Sí lo alcanzamos a entender? Él sigue teniendo esa autoridad. Su palabra sigue surcando la tierra. Y podemos acercarnos a pedirle, sí, Él tiene autoridad. Y por esa razón es que necesitamos aprender a saber cómo acercarnos a Él. El centurión dijo, Jesús tiene autoridad. Y su palabra tiene tanta autoridad como cuando yo le pido a un soldado que haga algo, como cuando yo le pido a un siervo que haga algo. Su fe descansaba en la autoridad de Jesús, no en necesariamente la presencia física de Cristo. Y esto es importante para nosotros porque Jesús físicamente no está entre nosotros, pero sí su autoridad y su palabra. Su autoridad sí está entre nosotros, su palabra sí está entre nosotros, y aunque Él no esté aquí físicamente, sí su palabra y sí su autoridad. Y por eso podemos acercarnos a Él y pedirle. Y por eso podemos, Señor, solamente di la palabra y seré salvado. Solamente di la palabra y seré limpiado. Di la palabra y volveré a empezar, borrón y cuenta nueva. Solo di la palabra, Señor, y volverá una nueva vida. Entenderé y tendré una nueva vida. Al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y esta fe vino de alguien que no se sentía más que otros, que no estaba culpando, es que somos romanos, todos los romanos lo hacemos, es que somos así. Él se culpó a sí mismo, se sintió indigno, dijo, yo no tengo nada bueno que ofrecerte. No hay nada bueno en mí que te pueda ofrecer. Soy un romano, soy el invasor, estoy mal, soy un pecador, tengo sangre en mis manos, he matado gente con mi espada. No estoy bien, no soy una buena persona. Y entonces Jesús sí le respondió. La fe que necesitamos tú y yo es esta misma, amado. Porque hoy Jesús no está físicamente llegando aquí, abriendo la puerta y pasando. Pero su palabra y su autoridad sí lo están. Porque así lo dejó establecido. Su palabra y su autoridad están entre nosotros. Y por esa razón es que podemos acercarnos a Él y pedirle que nos ayude. Que tenga misericordia de nosotros. Que tenga compasión de ti. Su palabra y su poder siguen siendo hoy en día lo que cambia al mundo y a personas en específico, que no se atreven siquiera a levantar la mirada y decir, ayúdame, no, Señor, no soy digno de que entres en mi techo, no soy digno de que vengas a mi vida, pero di la palabra y seré salvado. Di la palabra, muéstrame lo que has hecho por mí y seré salvo. ¿Será acaso eso muy difícil para nosotros? Sin embargo, nuestro corazón es tan orgulloso, tan duro, tan difícil, que no nos damos cuenta qué tan sencillo es acercarnos a Dios. A través de la humildad, amado. Solamente a través de la humildad. Sí me doy a entender. ¿Quieres hacerlo? ¿Te gustaría ser lo suficientemente humilde aprendiendo de este
centurión. Cerremos nuestros ojos y pidámosle a Dios que nos ayude tanto como ayudó a ese centurión. Gracias, Padre, por tu misericordia y por tu buena voluntad. Padre, qué importante lección aprendemos de este centurión. Te pido por favor que nos ayudes, Señor. No porque lo merezcamos. Ayúdanos, por favor, Señor. Ten misericordia, Señor. Por favor. Señor, ¿quién entrará a tu santuario para adorar? Señor, ¿quién entrará a tu santuario para adorar? El de manos limpias y un corazón puro y sin vanidades, que sepa amar. El de manos limpias y un corazón puro y sin vanidades, que sepa amar. Señor, ¿quién entrará a tu santuario para adorar? Señor, ¿quién entrará a tu santuario para adorar? El de manos limpias y un corazón puro y sin vanidades, que sepa amar. El de manos limpias y un corazón puro y sin vanidades, que sepa amar. Gracias, Señor. Necesitamos tu ayuda. Necesitamos que tú nos limpies, Señor. Necesitamos que tú nos vengas a ayudar, Señor. Que nos vengas a enseñar cómo acercarnos a ti, Señor. Porque de otra manera, ¿cómo podremos hacer las cosas, Señor? Gracias, Señor.
más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Y yo aquí permaneceré postrado a tus pies. Y yo aquí permaneceré a los pies de Cristo. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Y yo ahí permaneceré postrado a tus pies. Y yo ahí permaneceré a los pies de Cristo. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Gracias, Señor Jesús, por darnos este día, Señor, por darnos tu palabra, amado Rey, por darnos tu autoridad y tu presencia, Señor. Te necesitamos tanto, Señor. Te necesitamos, Señor. Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz. Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz. Corrió su sangre por el madero, a él no le mataron, se entregó primero. De tal manera amó Jesús, que entregó su vida en la cruz. No dijo nada, no abrió su boca, él le golpea, pero él perdona. De tal manera amó Jesús, que entregó su vida en la cruz. Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santo es su sangre derramada en la cruz. Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas,
santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz. Gracias. Todos lo verán, Como un rey en las nubes volverá, coronado en poder y autoridad, el Cordero y León reinará. todos lo verán, Como un rey en las nubes volverá, coronado en poder y autoridad, el Cordero y León reinará. santo es el que vive, Santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz. santo es el que vive, Santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz. todos lo verán, Como un rey en las nubes volverá, coronado en poder y autoridad, el Cordero y León reinará. todos lo verán, Como rey en las nubes volverá, coronado en poder y autoridad, el Cordero y León reinará. santo es el que vive, Santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz. santo es el que Vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz. corrió su sangre por el madero, A él no le mataron, se entregó primero. De tal manera amó Jesús, que entregó su vida en la cruz. no dijo nada, no abrió su boca, Vienen, le golpean, pero él perdona. De tal manera amó Jesús, que entregó su vida en la cruz. santo es el que vive, Santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz. santo es el que Vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz. Gracias, Jesús. Bendito sea, Señor. Eres hermoso, amado Rey. Gracias, Señor. Eres hermoso, Señor. Eres precioso, digno de toda gloria, Señor. Gracias, Jesús. Padre,
guardar esta palabra en el corazón, Señor. Ayúdanos a seguirte con integridad y con todo amor, Señor. Todos lo verán, como un rey en las nubes volverá, como un rey justo de autoridad, el cordero y león reinará. Todos lo verán, coronado en las nubes volverá, como un rey de autoridad, al cordero y león reinará. Gracias, Jesús. Bendito sea tu nombre.